Final de asfalto, toca hablar de rallies, de la 39 edición del Villa de Llanes. Ese ha sido el podio final de un rally Villa de Llanes que ha coronado a Miguel Fuster como campeón de España de manera matemática. Es el quinto título para el alicantino. Iván Ares no ha podido evitar ese alirón en la penúltima prueba que nos ha dejado muchas imágenes y también muchos protagonistas, alguno de ellos asturiano. En unos minutos analizamos todo lo que sucedía en esta 39 edición del Rally Villa de Llanes, pero ahora nos detenemos en el regreso de un piloto asturiano que volvía al Nacional de Asfalto 17 años después de haberlo hecho por última vez. Hablamos de Daniel Alonso. El avilesino se presentaba con este Fiesta R5 en Llanes para palpar las sensaciones de conducir un coche de última generación con este otro. Le separan 25 años. De estas imágenes a estas otras han pasado más de 2 décadas, mucho tiempo y muchos cambios en cada una de estas unidades que ha tenido la oportunidad de probar Daniel Alonso a lo largo de su trayectoria deportiva. Son 17 años sin estar participando en el Campeonato de España y aunque los tramos de Llanes conozco algunos de ellos, las diferencias de tiempo son importantes y esto quiere decir que estos 17 años pues la evolución de los pilotos y de las máquinas es grande y es difícil poder estar cerca de ellos. Yo tenía la esperanza de estar más cerca, pero no me está siendo posible. Los aficionados que se acercaron a Llanes pudieron ver de nuevo en acción al piloto avilesino, esta vez al volante de un Ford Fiesta R5. Yo creo que si tienes condiciones innatas de pilotaje, como es el caso de Cohete o el caso de Mora, yo creo que no es difícil el poder sacarle el máximo a un coche de estas características, ¿no? Porque ellos manejan el pie izquierdo muy bien, tienen pues unas cualidades ya por sí mismas innatas en ellos y entonces yo creo que esa adaptación, vamos a decirlo, que podría ser media temporada, no necesitaría ni una temporada entera para adaptarse al tipo de coche. Otra cosa ya es cuando hay que adaptarse a ciertas edades y uno tiene otro disco en el disco duro del cerebro, ¿no? Es diferente. 17 años después, Alonso también se mostró competitivo con otro Ford. El avilesino terminaba 13º en la general final, pero las sensaciones fueron más que positivas. Botes, ras, para la derecha, izquierda 10 con grava. Para la derecha 7 más menos, larga en lavadero, 3 en cartel. Ojo aquí al interior, ¿eh? A la izquierda 1. Derecha, izquierda, 10, 4 media. Para la derecha, 10. Para la izquierda, derecha, 10, 4. El coche es un coche que tiene un comportamiento mucho más dócil que el Sierra que tenemos de 25 años atrás. Es un comportamiento en el que la utilización del pie izquierdo se ve fundamental para poder controlar mejor el equilibrio entre tracción y potencia y sin duda alguna el conjunto del coche no tiene nada que ver. De hecho me está costando bastante adaptarme al vehículo, aunque me estoy divirtiendo mucho y seguro que esta oportunidad que tengo no la voy a olvidar nunca, ¿no? De uno a otro les diferencian tiempo y tecnología. 25 años no son nada, o sí. Lo único que no ha cambiado es la esencia que ambas monturas comparten, la de coches con auténtico gen ganador. Yo me quedo con el de hace 25 años. Soy un poco romántico en ese sentido y creo que estos coches tienen una historia y los coches con los que se está corriendo ahora tienen la historia por hacerse, ¿no? Yo creo que me identifico con los coches y con los pilotos que en aquella época corrían, con lo cual me sigue gustando la pureza de los coches con los sistemas de potencia, de suspensión de hace 25 años. Me gusta más ese tipo de conducción. Daniel Alonso y Salva Belzunce son como uña y carne y por eso nosotros queremos saber hasta qué punto un piloto y un copiloto se conocen entre sí, pasan mucho tiempo juntos y algunos son hasta familia. Por eso hoy hemos sometido a 2 de ellos a un peculiar cara a cara. ¿Cuál es la manía de Ceferino en un rally? Pues lo que es la manía es llevarlo todo a la perfección, llevarlo todo, que salga todo bien apretado, todo bien hecho. Pues que lo tiene que tener todo controlado, no le puedes dejar nada a preguntar a un comisario algo porque se pone muy nervioso y no lo lleva bien.
¿Cuál es la manía de Irene en un rally? Manía que yo sepa, no tiene ninguna manía. Lo hace todo bien y, bueno, llevar el reloj bien puesto y nada más. Pues parecida, los días de antes lo tengo que tener todo controlado porque me pongo muy nerviosa en la salida y eso, y no me gusta tener nada fuera de sitio. ¿El coche favorito de rallies de Ceferino es? El de mi padre, pues no sé, como no sea el XR2 con el que corrió él en su época, el Fiesta. Hombre, los Mitsubishis me gustan bastante. Son coches que hacen buenos tiempos y son, bueno, que están bien. ¿El coche favorito de rallies de Irene es? Yo creo que también el Mitsubishi. El Mitsubishi es el que más, creo yo, que le gustaría subirse en uno de ellos. El mío, el Sara Kit Car. Desde que lo vi en el Ley en este año en Santander, creo que me enamoré de él. ¿El rally favorito de Ceferino es? Bueno, de momento me gusta este de Llanes. El Príncipe también está bastante bien. El rally de Cangas me gustó bastante. Y bueno, pero el principal este. Pues el mismo, el rally de Llanes, que es el nuestro. ¿Seguro? Sí, es a fijo. ¿El rally favorito de Irene es? Bueno, yo creo que el favorito es este de aquí, de Llanes. Es el que más nos gusta de todos. El rally de Llanes. Es el de casa y no le hay mejor. Antes de salir a un tramo, ¿qué hacéis? Bueno, pues lo último que hacemos es nos damos la mano y decimos fuerte y acabar el tramo. Y acabar el rally. Pues mirar que me hubieran puesto bien la hora de salida en el carnet de control, porque ya me la liaron una vez con ponerme un minuto antes de lo que había salido y no cuadraban los tiempos. La edición de este año del Rally Villa de Llanes llegaba como decisiva en la resolución del Campeonato de España de Rallys sobre asfalto. Miguel Fuster lo tenía todo a favor para lograr su quinta corona y el alicantino no falló. Eso sí, tuvo que correr y mucho para lograr su objetivo. La 39 edición del Rally Villa de Llanes se convertía en decisiva para conocer qué piloto podría salir del Principado con la corona de campeón de España bajo el brazo. 170 kilómetros cronometrados y 10 tramos les esperaban a los 88 pilotos que desde primera hora del sábado afrontaron un recorrido selectivo y que comenzaba con un plato fuerte, 2 secciones con 2 pasadas a la siempre temida especial de Nueva Labra. 20 vistos, izquierda 3 más corta, 10 vistos, frenos, derecha 3 corta, escupe, 3 corta, escupe, contra izquierda 4 pasar, contra derecha 3 más rápida, ojo interior, contra izquierda 4 menos, sin ras y derecha 4 pasar, 40 frenos, no para, izquierda 3 menos, no para, aquí izquierda 3 menos, abre 10. Ahí salió enchufado Iván Ares, consciente de que iba a tener que arriesgar desde el primer momento. Scratch para él por delante de Sergio Vallejo y de Miguel Fuster. El alicantino se empezaría a notar incómodo y muy nervioso a la hora de gestionar la presión de la lucha por el título. Fuster tampoco se encontraba cómodo con el setup del Porsche en estas 2 primeras secciones del rally. El asturiano Jonathan Pérez sería otro de los grandes protagonistas. Tras su victoria en el Rally Princesa, el colungués mantenía ese ritmo tan sobresaliente en Llanes. 30 vistos, muro, frenos por total, izquierda 3 corta in, contra derecha 3 corta, 20 vistos, izquierda 3 más abre, 30, y ojo izquierda 5 pasar, 20, frenando mucho, no para, panel derecha 2 redonda, ojo interior y sube, 200. Sensacional el final de la primera y segunda sección de Jonathan Pérez y René Rúa con el Fiesta R5. Su ritmo fue inalcanzable para los Porsche y tras las 4 primeras especiales aventajaba en 9 segundos y 7 décimas a Sergio Vallejo. Contra tarde izquierda 4 menos larga, se cierra a 3, 4 menos larga arriba, tarde se cierra a 3, 40 vistos, frenos ras tarde, derecha 3 corta. Por detrás aparecían los hombres que se jugaban el título. 4 segundos separaban a Ares y Fuster. El alicantino seguía bajo presión. El tramo a Rion das Carmen sería nefasto para Óscar Palacio y Quique Velasco. Ambos se veían obligados a abandonar con problemas en la bomba de la gasolina del Mitsubishi. Tras las 4 primeras especiales, la presión se trasladaba a las asistencias. Trabajo, mucho trabajo para los mecánicos de RMC. La tensión y la cara de concentración de Fuster mostraba las dudas que habían aparecido tras las 4 especiales de la mañana.
Ares y Fuster se estaban jugando el título y esa presión se trasladaba a la zona de trabajo. La mañana había sido también intensa en el resto de copas. En R2, José Manuel Mora se veía obligado a abandonar tras romper el motor en Nueva Labra. Un adiós que dejaba a Esteban Ballín y Víctor Senra al frente de la categoría. La neutralización de la quinta especial de la tornería dejó las cosas como estaban por arriba. La organización tomaba la decisión de suspender el tramo ante la mala colocación del público en la carretera. Con el rally de nuevo en marcha, Ares lograba todos los scratch de la tercera sección y alejaba a Fuster hasta los 10 segundos. El alicantino seguía bajo presión porque el Mitsubishi de un espléndido Cristian García llegaba apretando. Apretado seguía siendo el mano a mano entre Jonathan Pérez y Sergio Vallejo. El Lobo de Meira iba con la calculadora en la mano y al término de esta tercera sección había recortado la diferencia hasta los 5 segundos. Por tanto, la última sección de esta 39 edición del Rally Villa de Llanes iba a ser la más decisiva de la temporada, tanto por la victoria de la prueba como por el título de campeón que estaba en juego. Fuster usó todos los comodines en la última asistencia, gomas nuevas y una táctica full attack para recortar las diferencias con Ares. Tramo a tramo fue reduciendo la distancia hasta la última especial. Ahí asestó el golpe definitivo. 9 segundos mejor que Ares para arrebatarle la tercera plaza en la general, suficiente para lograr de manera matemática el título de campeón de España. Fuster había logrado la quinta corona de campeón en un rally muy complicado para piloto y equipo, así que nada más llegar a las asistencias, la tensión y toda la presión acumulada explotó. La celebración fue apoteósica. Pues sí, tío, ha sido un día difícil porque no he estado concentrado en ningún momento, no he estado cómodo. No por nada, sino porque pues no he sabido llevar el rally como me hubiera gustado, que era correr a gusto, cómodo, divertirme y haber optado por la victoria. Pero vamos, también había una parte dentro de mi pie que decía no, el campeonato, que no me ha dejado dar todo el gas que me hubiera gustado. Pero bueno, el objetivo era el campeonato, poder liquidar aquí, o sea, no puedes ser más feliz. O sea, Llanes es el rally de mi vida y ser campeón de España en Llanes, eso no tiene precio para mí. La otra cara de la moneda fue para Iván Ares. La noche jugó en su contra y ahí se le terminaron de escapar las pocas opciones que tenía de evitar el alirón de Fuster. Tremenda temporada del gallego que recibía el cariño de los suyos al llegar a las asistencias. Yo creo que hay que sacar lo positivo, somos campeones de España en nuestro primer año y eso es lo bueno, ¿no? Que estuvimos peleando hasta el final con todo un 5 veces campeón de España, así que eso lo dice todo. Un equipo joven como el nuestro, pues sin mucha experiencia, pues poner contra las cuerdas a un 5 veces campeón de España, pues también tiene su mérito, ¿no? Así que bueno, el rally no salió todo lo bien que esperábamos, pero estamos contentos con el ritmo tenido. Si tremendo fue el final en la lucha por el título, el de la victoria en el rally lo superó con creces. Jonathan Pérez aguantó el liderato en Llanes hasta el 9º tramo. Con solo 4 segundos sobre Vallejo, el colungués se la jugaba en Riu Cabra, de noche y con la sombra del Lobo de Meira. Y ofrecía 5.30 y vas por izquierda 30, derecha 4 más larga en 40. Ojo, freno, marquesina izquierda, 3 largas Cooper, 3 largas Cooper aquí, marquesina 80. Ojo, freno, un poco derecha, 3 más corta, abre 50, 3 más corta, abre 50. Los hermanos Vallejo atacaron y lograron remontar, endosándole a Pérez 12 segundos en el tramo y aventajándole en 8 en la general final. Un final cruel para el piloto asturiano que recibía el apoyo de mecánicos y del propio Fuster en las asistencias. Jonathan Pérez se había quedado a solo 20 kilómetros de lograr su primera victoria en el Campeonato de España de rallies. Aunque fastidia, porque mismamente a mí, al llegar al control horario del último tramo, ver que se escapó el rally, pues te deja esa tristeza Pero bueno, hay que sacar lo positivo, que estuvimos luchando con los Porsches, que yo creo que lo que va de año no hubo un coche que luchara contra ellos.
que hemos corrido muy bien y tomando, bueno, yo creo que algunos riesgos, pero disfrutando con el coche y haciendo un rally que al final, pues mira, no ganamos, pero creo que la gente valorará y sabrá ver que hicimos buena carrera. Muy feliz por ganar, pero creo que hay que felicitar igualmente a Jonathan porque hizo un rally impecable y supongo que ahora le decía que no ganó ningún rally del Campeonato de España y yo siento haber sido yo el que te quita la posibilidad, pero yo la verdad que estoy casi al final de mi carrera deportiva y estas alegrías me vienen muy bien. En la R2, mala suerte también para Esteban Ballín y Borja Odriozola. Después de liderar con solvencia el rally, el colungués pinchaba en el penúltimo tramo, dejándole sin opciones de victoria. Eso lo aprovechó Víctor Senra para vencer en esta categoría. El gallego tiene en la mano un título del que se despide matemáticamente Esteban Ballín. En 2 ruedas motrices, gran rally para Gorka Anchustegui, que lograba la victoria dentro de esta categoría, finalizando quinto en la general. En la Junior, gran papel de Ángel Paniceres y Javier Álvarez en Llanes. Victoria con el Opel Adán, mostrando una vez más una adaptación perfecta a esta unidad. Estamos imprimiendo cada vez un ritmo más bueno, cada vez estamos pues con los pilotos de cabeza de la R2, que era impensable hace 2 carreras, y es un orgullo, ¿no? Estar pegándote con todo un Esteban Ballín y con todo un Víctor Senra en tiempos, vaya. En la Copa Suzuki, Efrén Llanera lograba el triunfo por delante de Adrián Díaz y Álvaro Iglesias. El asturiano César Palacio perdió la 3ª posición en el podio en la última especial del rally, la de Riu Cabra. En la Dacia, superioridad absoluta de Alberto Monarri. El piloto madrileño no tuvo problemas para imponerse a Javier Bouza. El asturiano Pelayo Fernández se quedó a un paso del podio con la 4ª plaza en la general final. Dentro de su puntuabilidad para el Campeonato de Asturias, el Villa de Llanes nos dejó una sensacional lucha entre Freddy Tamés, Chemari Castro y Diego Palacios. Izquierda 5 menos, 50, 5 menos, 50. Derechilla, tope para izquierdilla, tope 30, izquierda 5 menos. El primero de ellos, que se impuso además con solvencia dentro del trofeo Autocolón, superó al mierense por 53 segundos en la general final. Diego Palacios se mantuvo en la lucha hasta la 9ª especial, momento en el que tuvo que abandonar por una salida de carretera. El ritmo de Freddy fue sensacional e inalcanzable para sus rivales en Nueva Labra y La Tornería. Julio Sánchez, con un Peugeot 205, terminaría por detrás de ambos a 40 segundos de Castro. Con el podio de vencedores, el Campeonato de España de Rally sobre Asfalto dice adiós hasta el próximo 21 y 22 de noviembre, fecha en la que se disputa el Rally de la Comunidad de Madrid. A nuestro siguiente protagonista muchos de vosotros le conoceréis porque la llamada de los rallies le llegó con 40 años y tras una dilatada experiencia como futbolista. Hoy en Caballos de Metal conocemos un poco mejor la faceta en el mundo de los rallies de Santi Cañizares. El motor es un deporte tremendo, ¿no? En todos los aspectos, en todas sus variedades. El motor yo creo que le atrae a todo el mundo. Lo que pasa que bueno, pues hay quien finalmente da el paso, se atreve y está dispuesto a hacer el esfuerzo que hay que hacer en todos los sentidos para correr, y hay quien pues tiene ese sueño guardado y a lo mejor pues no lo consigue realizar. Yo, en mi caso, a mí el fútbol me fue muy bien, por suerte, disfruté mucho de esa profesión y me permitió pues cumplir ese sueño de subir en un coche de carreras. Es un deporte apasionante en todas sus variedades. No te voy a negar, ¿no? Yo cuando jugaba al fútbol lo hacía de otra forma, lo hacía de una forma profesional y lo hacía con una gran responsabilidad, ¿no? Con lo cual me estresaba mucho más. Bueno, aquí es mitad pasión y hobby, y luego pues sí, te gusta competir y tratar de ir lo más rápido posible, ¿no? Pero claro, aquí por ejemplo en el Campeonato de España para mí es muy complicado porque la gente que hay es extraordinaria, los que se acercan a mi edad llevan 20 años subidos a un coche de carreras, y los que chavales jóvenes pues tienen un talento y un atrevimiento brutal, ¿no? Entonces bueno, yo que me he subido con un coche de carreras con 40 años no puedo con ellos, pero igualmente me encanta compartir un fin de semana de carreras con todos los equipos. El talento, lo que es la habilidad, está claro que eso hay que formarlo desde niño y es imposible competir
si has hecho otra disciplina con la que la gente que viene compitiendo desde que es muy niño y tiene la gasolina en sus venas y solo piensa en gasolina, ¿no? Hay muchos pilotos que les gusta el fútbol, dudo yo que puestos en una portería pues lo hicieran mejor que yo, es normal. Esto no es coger una pelota de fútbol o de baloncesto y tirar a una portería, una canasta, ¿no? Esto tiene una labor de equipo tremenda en la preparación del coche, en el setup, en muchas cosas que no solamente son pisar el acelerador y mover el volante. Entonces lo primero, lo más complicado es para alguien de fuera, pues es conocer este mundo y saber dónde están los profesionales y dónde están la gente que te puede ayudar y dónde está pues una estructura de equipo que te permita luego disfrutar de la carrera. Ya no te hablo de ir rápido, disfrutar de la carrera. Yo he tenido suerte, ¿no? Yo fui invitado por Suzuki Repsol a una carrera, lo pasé francamente bien y ahí surge una relación que dura ya 5 años.